Objetivo de alto valor. Capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador. 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Objetivo de alto valor. Capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador. 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo, América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al escritor, periodista e historiador Pedro Corso. Con él vamos a hablar sobre las tensiones en el mundo por los enfrentamientos luego de la invasión de Rusia a Ucrania y la decisión del presidente Joe Biden de permitir que Ucrania pueda usar los misiles en territorio ruso. Ya se dieron algunos intercambios, incluso un envío de un misil por parte de Rusia a territorio ucraniano. Este es el diálogo con Pedro Corso. ¿Usted cree que puede venir una tercera guerra mundial? Ante que todo, Fernando, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y tus televidentes. Yo no la descarto. Para la mayor parte de los analistas es algo muy improbable, pero yo no creo en Vladimir Putin y considero que Vladimir Putin es un hombre con mucha voluntad para correr riesgo, para poner al mundo al borde de una hecatombe nuclear. Y esa situación a mí me alarma, me preocupa de manera muy seria y constante. Putin, desde mi perspectiva, es mucho más peligroso que cualquier secretario general del Partido Comunista de la extinta Unión Soviética. Es por eso que quizá él cambia la doctrina y el protocolo que antes existía para el uso de las armas nucleares. Él ha dicho, ante ataques convencionales, yo puedo usar las armas nucleares. Sí, él siempre está buscando un pretexto y siempre está amenazando con usar las armas nucleares. Desde que se inició el conflicto con Ucrania, la agresión que él comandó en contra de Ucrania, porque hay que calificarla de agresión, no hay otro espacio, otro calificativo. Desde que él inició este conflicto, uno aprecia las constantes amenazas de él y del antiguo presidente de Rusia, Medvedev, y también de Lavrov, el canciller. El canciller actual. El canciller actual, que están dispuestos a utilizar armas nucleares. Ahora lo ha reiterado nuevamente y te repito, yo lo veo muy peligroso porque en mi país, Cuba, hay un refrán coloquial muy interesante. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y tantas son las amenazas que uno no sabe cómo va a empezar, pero yo no descarto, te repito, que empiece un conflicto nuclear. En la actualidad se lo ha visto más seguro, más aplomado a ese duro Vladimir Putin, que en algún momento pensamos se está debilitando porque también ha habido ataques de Ucrania a territorio ruso y se ha tomado alguna parte de ese territorio. Pero ahora él como que está muy convencido de que puede usar esas armas nucleares, como usted también lo está comentando. Yo creo que sí, yo creo que él se ha ido endureciendo en su posición y esa, en mi opinión, agudiza la amenaza, la hace más cierta y más probable. Putin no responde a valores de ninguna especie. Algo que no debemos perder la perspectiva, Putin procede de la KGB. Y si ha existido un organismo cruel, despiadado, en contra del pueblo, del propio pueblo ruso, antiguo soviético, y en contra de esa nación, han sido los miembros de la KGB. Es una perspectiva que nosotros no debemos perder. Te sigo insistiendo que considero a Vladimir Putin un gran riesgo para la humanidad. Y me parece
de que aunque corramos el riesgo, no debemos de dejar de poner un punto de contención. Tenemos la experiencia de la década del finales del 30, cuando Chamberlain le hizo concesiones a Adolfo Hitler, y lo que hizo Adolfo Hitler fue continuar su agresión hasta que desencadenó una Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin es un riesgo igual que lo fue Adolfo Hitler. ¿Podría aprovechar esa presencia nuevamente en el gobierno el presidente Donald Trump para lograr la paz? Mira, es un interrogante, al menos en mi opinión, lo que el presidente Donald Trump va a hacer en relación a Ucrania. O sea, para mí la respuesta de Estados Unidos en relación al conflicto árabe-israelí de parte del presidente Trump está muy clara. Va a seguir apoyando a Israel. Pero lo que va a hacer el presidente Trump en relación al conflicto ucraniano realmente para mí es una gran interrogante. Ojalá continúe ayudando a Ucrania, ojalá acepte los retos de Vladimir Putin, ojalá lo enfrente, pero no me atrevo a proyectar qué puede hacer Trump en Ucrania porque las señales que él ha emitido al respecto son muy contradictorias. Donald Trump podría ir ante Zelensky y decirle va a tener que conceder usted algo y lo propio a Vladimir Putin y de esa manera llegar a la paz a través de una negociación de paz. Yo creo que sí, yo creo que eso es lo más probable, que Trump busque una negociación entre Zelensky y Putin, pero ¿hasta dónde Zelensky puede hacer concesiones que tienen que ver con la soberanía de su país y hasta dónde Putin va a ser capaz de controlar sus ambiciones expansionistas? Porque Putin tiene una visión de sí mismo como la que tuvo Pedro el Grande de la Rusia zarista. Putin se ve a sí mismo como un gran zar y él quisiera no restaurar a la extinta Unión Soviética, no, él quisiera restaurar al mejor tiempo del imperio zarista. En esas expectativas de Putin, ¿cuánto tiene que ver la participación de China y también este país militarizado como es Corea del Norte? Mucho. China y Corea del Norte, al igual que Irán, según numerosas denuncias, han estado apoyando militarmente a Rusia en la guerra con Ucrania. Se dice que habían 10.000 soldados de Corea del Norte. De Corea del Norte. El único que hasta ahora ha enviado efectivos militares, según información, es Corea del Norte. Pero estos tres países le han suministrado a Putin diferentes tipos de armas y de recursos bélicos. Y también conocimiento, información. Cosa que también llama la atención, porque todos creíamos que Rusia era una gran potencia, que Rusia tenía recursos suficientes para poder retar a otra gran potencia como Estados Unidos. Y hemos visto que realmente es un oso con los pies de barro. Han pasado 1000 días desde que empezó la guerra, de la invasión a Ucrania. Han pasado 1000 días y en estos 1000 días la mayor parte del tiempo, al menos por las informaciones que recibimos en Occidente, Rusia se las ha visto muy difícil, muy complicada. No ha tenido nada que ver los grandes recursos bélicos y humanos de Rusia porque Ucrania sigue resistiendo. Es cierto que Occidente ha ayudado a Ucrania, particularmente Estados Unidos, pero las botas que están en Ucrania son las botas, son los ucranianos los que están peleando y son los que han contenido a Rusia y a Putin en particular. Y se dice que serían más los muertos rusos que ucranianos. Se afirma eso. Hay muchas más bajas, tanto en muertos como en heridos, por parte de Rusia que de Ucrania. También llama la atención, Fernando, de que los ucranianos hayan podido desembarcar en territorio ruso, estén ocupando una parte de Rusia. O sea, el país agresor no ha sido capaz de defender su territorio. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esta decisión de última hora del presidente Joe Biden de permitir el uso de estos misiles para que caigan en territorio ruso, cosa que no estaba permitido anteriormente? Me parece muy conveniente y me parece una acción de coraje. Me parece una decisión que al chantaje constante de Rusia del uso de armas nucleares le está diciendo a Rusia:
no le tenemos miedo. Aparte de que esto puede ser parte de una respuesta de Estados Unidos por la presencia de miles de soldados norcoreanos en Rusia. Puede ser una respuesta por parte de Estados Unidos el hecho de permitir el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania contra territorio ruso en la presencia de soldados norcoreanos. Esta decisión también ha llevado que otros países de los poderosos hagan lo propio. Sí, ha llevado a que Francia tome esa decisión, ha llevado a que Inglaterra tome esa decisión, y es importante porque Ucrania no ha perdido tiempo, ha usado los recursos de esos países para atacar territorio ruso. Y además los misiles de Inglaterra y los de Francia tienen mayor alcance. Mayor alcance los de Estados Unidos son 300 kilómetros, los otros llegan 600 y 900 kilómetros. Sí, la situación se está complicando, realmente se está complicando, y puede ser que el presidente Trump la neutralice, Dios lo quiera, que logre evitar un conflicto mundial, pero la situación es muy crítica, es muy delicada. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para proseguir en este análisis con el escritor periodista Pedro Corso. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. En esta parte del programa vamos a hablar sobre las expectativas frente a la relación que podría ser diferente, la del gobierno de los Estados Unidos, comandado por Donald Trump, y América Latina, a partir de la designación del senador Marco Rubio como secretario de Estado norteamericano. Marco Rubio, este senador de 53 años, es de origen cubano. Él nació en los Estados Unidos, su padre vino de Cuba y se hizo como se han hecho varios cubanos, como ocurrió con usted también, que estuvo en la cárcel por más de 10 años y luego vino acá a los Estados Unidos, un destacado periodista, escritor como es Pedro Corso. ¿Qué aspiraciones hay para Cuba el que sea un secretario de Estado precisamente de origen cubano? Fernando, el hecho de que sea un hispanoamericano y un cubano en particular, quien ocupe una de las posiciones más importantes del país más poderoso del mundo, realmente nos llena de orgullo y de satisfacción. Marco Rubio ha sido congresista de aquí del estado de la Florida y ha sido senador de un club muy selecto, que son 100 personas nada más, y Marco Rubio viene integrando el Senado estadounidense ya hace cerca, si no, unos 12 años. Desde el 2010, si no me equivoco. Desde el 2010, bueno, más de 12 años. Y lo ha hecho con talento, con mucha energía, con mucho conocimiento, y eso nos enorgullece. Pero no podemos perder la perspectiva que un canciller, que es lo que va a hacer Marco Rubio cuando sea confirmado por el Congreso estadounidense, está para interpretar la política del presidente. O sea, un ministro de Relaciones Exteriores, un secretario de Estado, un canciller no puede tomar decisiones ni desarrollar políticas por sí mismo. Ejecuta lo que dispone el presidente de la República. Ejecuta la voluntad del presidente. Y eso hay que ver cuál va a ser la voluntad del presidente Trump hacia América Latina, hacia el mundo en general y hacia América Latina en particular. Estados Unidos, desde hace muchos años, no tiene una política definida, concreta, sistemática de Estado hacia América Latina. Y yo creo que sería muy bueno que el presidente Trump iniciara una política de Estado hacia América Latina y que fuera un latinoamericano, un cubano, me siento orgulloso, quien la pueda implementar.
Sería muy bueno. Sabemos que el presidente Trump es contrario al castrochavismo, eso es un punto de avance. Sabemos que el presidente Trump no soporta las dictaduras que padecemos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, amenaza cierta en Bolivia y en otros países del hemisferio. Sabemos que no soporta esas dictaduras, pero hay que esperar a que asuma la primera magistratura de esta gran nación para ver cómo él va a implementar una política en relación a esos regímenes. Lo más importante, detecto, y esto por toda la actividad a través de tanto tiempo, no es que de pronto Estados Unidos no quiera darle importancia a América Latina. Hay otros temas trascendentales en el mundo, pero si un secretario de Estado es de origen hispano y es muy conocedor de lo que ocurre en América Latina, es más probable que entonces se ponga más atención y se pueda detectar con claridad cuál es el problema de América Latina. Yo creo que sí, yo creo que Rubio está capacitado para implementar una política en contra de las dictaduras latinoamericanas. Está capacitado y tiene el conocimiento necesario y la experiencia, porque él se siente muy orgulloso de su origen cubano. Él lo ha demostrado, la frecuencia con la que habla de sus padres, lo orgulloso de cómo sus padres cumplieron con la sociedad estadounidense y cómo el mayor cumplimiento fue darle a él una educación necesaria para que pudiera ocupar la alta oposición para la cual ha sido designado. Él es parte de la primera generación de los cubanos nacidos acá. Sí, él forma parte de la primera generación de cubanos nacidos en este país. Él está sobre los 50 años y sus padres llegaron a Estados Unidos y lo procrearon a él aquí en este país. Con una gran formación académica, pero sus padres llegaron igualmente, como él dice, a trabajar en hoteles, a lavar baños, a limpiar habitaciones. Sus padres llegaron, Fernando, como llegamos todos los cubanos a Estados Unidos. Vuelvo a un tema cubano. Hay un libro de un escritor cubano sobre la guerra de independencia que se titula A pie y descalzo. Los cubanos llegamos a Estados Unidos a pie y descalzo, salvo que haya sido un funcionario del régimen castrista que pudiste robar y pudiste traer el dinero para acá. Pero todos los cubanos hemos llegado aquí sin nada, porque como tú bien sabes, el gobierno cubano, cuando tú vas a dejar el país, te obliga a dejar los pocos o los muchos bienes que tengas, los tienes que dejar en Cuba, no los puedes traer para acá. Momento oportuno para recordar además a un amigo común, a un periodista extraordinario, Daniel Torres, compañero de nosotros en los programas de televisión aquí en la ciudad de Miami. Debemos recordarlo de la mejor manera. Él exactamente vivió lo que han vivido todos ustedes y él lo que dijo es: quiero venir a hacer por mi familia lo que debemos hacer en el mundo libre las personas, y todas sus capacidades se demostraron a través del ejercicio periodístico. Me parece muy bien que hayas recordado a Daniel Torres. Fue un hombre muy especial, un hombre muy comprometido con la verdad y un excelente comunicador. Tuvimos el privilegio, tanto tú como yo, de compartir con él en numerosas ocasiones y de aprender de él también, porque era un gran maestro. Indudablemente. Quiero pasar al tema de Venezuela. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, acaba de reconocer en nombre de los Estados Unidos al presidente Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Esto significa que está en marcha ese camino a la presidencia que podría llegar el 10 de enero precisamente en Venezuela. Ojalá sea eso así. González ha dicho enfáticamente de que él quiere estar en Venezuela el 10 de enero. Y hasta ahora, tanto González como la señora María Corina Machado han cumplido su palabra. Así que yo creo que González va a hacer todo lo posible por estar en Venezuela el próximo 10 de enero, que es cuando se debe tomar posesión en el país. González ha contado con el apoyo, como tú bien acabas de decir, de Estados Unidos. Italia también acaba de reconocer, la señora Meloni, a González como presidente electo de Venezuela. Y yo creo que estamos avanzando positivamente hacia que en Venezuela cese y termine el régimen de Nicolás Maduro. No creo que sea fácil. No creo que Maduro se vaya con voladores, con fuegos artificiales. No lo creo. Pero sí creo que se está ejerciendo
una presión muy seria en contra de su régimen y una presión que es positiva porque también esa presión repercute en Nicaragua, donde hay una dictadura matrimonial bien compleja y bien maligna, y en Cuba, donde tenemos un dictador designado, un heredero de los hermanos Castro, en el inecto del señor Miguel Díaz-Canel. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, se sienten respaldados por Irán y por China y por Rusia y por lo tanto dicen, no, pase lo que pase, nos quedamos aquí en Venezuela. Yo creo que ellos se sienten y están respaldados por los países que tú acabas de mencionar. Yo no creo que ellos se vayan por la presión de ninguna recompensa, honestamente. Creo que ellos se pueden ir primero por la presión que ejerza los pueblos en contra de estos dictadores, que es fundamental. Ningún pueblo debe cruzarse de brazos ante una dictadura que exista sobre su país. Ustedes no lo hicieron con Rafael Correa y por eso los ecuatorianos tienen nuestro gran respeto. Después en las urnas, en más de una ocasión han ratificado su voluntad en contra del correísmo. Yo creo que los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos, estamos obligados a actuar en contra de las dictaduras a las cuales someten a nuestros pueblos. La solidaridad internacional es importantísima, pero lo más importante de todo es la acción protagónica del pueblo en contra de sus dictadores. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos para el último bloque en Fernando Aguayo América, en la ciudad de Miami. Estamos dialogando con el escritor periodista Pedro Corso. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. En el bloque final del programa vamos a analizar las decisiones, estas absolutamente absurdas, que se toman en algunos países de América Latina. El presidente Daniel Ortega de Nicaragua ahora pide a su Congreso que se le nombre copresidente a él y a su esposa Rosario. Además, que se extienda el mandato a 6 años, luego de estar ya ahí por décadas. Este es el diálogo que estamos sosteniendo con el periodista historiador Pedro Corso. Esto parece una idiotez y una burla a las democracias, a la juridicidad, pero es lo que están tramitando en su Congreso en Nicaragua. Esta es la tercera vez que te hablo de Cuba. Nosotros los cubanos tuvimos un presidente que se llamó Ramón Grau San Martín en la década del 44 al 48. Fue una genuina democracia. Este señor, que era un médico fisiólogo, era un demócrata convencido. Y él tenía una expresión que yo repito con frecuencia: las mujeres mandan, y quien manda en Nicaragua no es Ortega, es su mujer. Rosario, sí, señor, que lleva a que proponga esto en el Congreso de Nicaragua. Ella ha sido la que ha determinado de que él haya tomado, quizás con la maldad que le ha caracterizado históricamente, muchas de estas medidas, y entre esta figura inconcebible de ser copresidente. Yo creo que esto no tiene precedentes en la historia universal, de que haya un copresidente para tú contentar a tu esposa de compartir el poder con ella, que en realidad va a ser ella la que va a detentar el poder, como muchos venimos apreciando hace muchos años. Además, en la reforma también lo que quiere es que se extienda el plazo presidencial a 6 años. Por supuesto, todo es perpetuarse en el poder y después de que hagan esta reforma constitucional en la cual esta señora va a ser copresidenta, van a buscar otras figuras para que sean vicepresidentes que tal vez
estén en el marco familiar, porque es la forma de establecer y de marcar las dictaduras dinásticas. Tenemos eso en Cuba. En Cuba tenemos una dictadura dinástica. Cuando Fidel Castro designó a Raúl Castro sin ningún tipo de ejecución, lo designó como su heredero. Raúl Castro designó a Miguel Díaz-Canel como su heredero. Lo tenemos en Corea del Norte con la familia Kim, que uno tras el otro ha heredado el poder, y lo vamos a tener en Nicaragua. Y en cierta medida, aunque no sea una dinastía de sangre, es una dinastía ideológica, política, Hugo Chávez delegó el poder en Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no fue una persona legítimamente electa, sino que fue designada por Hugo Chávez. ¿Cómo se frena esto que es una distorsión absoluta de lo que debe ser la sociedad organizada? Yo creo que la no intervención es una doctrina válida siempre y cuando esa no intervención demuestre de que los pueblos realmente han expresado su voluntad para tener el gobierno que los está dirigiendo. En los casos de Cuba, en los casos de Venezuela, en los casos de Nicaragua, la no intervención no tiene cabida, porque son dictaduras claras y precisas. No hay ninguna legalidad, no hay ninguna legitimidad en esos gobiernos. Por lo tanto, la doctrina de no intervención que México en particular ha estado esgrimiendo durante décadas es una doctrina sin sentido. Es la no intervención para que los dictadores sigan gobernando y los pueblos oprimidos. México es el país que en estos momentos tiene a muchos exministros ecuatorianos, funcionarios del gobierno de Rafael Correa, prácticamente todos con juicios de carácter penal por temas de corrupción. Acaban de detener, por pedido del Ecuador, a un personaje que está involucrado en varios actos de corrupción. Por supuesto que es intervención, pero es intervención a favor del mal. México ha tenido, y es un país que yo admiro profundamente por su historia, la generosidad de su pueblo, México ha tenido gobiernos históricamente cómplices con las dictaduras. Los gobiernos más cómplices con el régimen totalitario cubano han sido los gobiernos mexicanos. Y López Obrador en su momento y la señora Sheinbaum en este momento han sido aliados del régimen castrista. El petróleo, por ejemplo, que está enviando la señora Sheinbaum a Cuba, no favorece al pueblo cubano, favorece a la dictadura y engrasa la maquinaria represiva del régimen. Son perspectivas ideológicas más que del orden humanitario o de la legitimidad política. Estamos respaldando, apoyando a un tirano, a una tiranía, a una dictadura sistemática que se ha extendido por casi ya 66 años. Agradecemos a Pedro Corzo por haber estado una vez más en nuestro espacio realizando este amplio análisis sobre las relaciones internacionales, la política internacional, la relación que habrá entre Estados Unidos y América Latina. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025.